igual. ¿Qué tal, amigos? Miren, es que teníamos un debate bueno aquí porque, ay, Dios mío, nuestro paisito. De otro qué programa, duro. ¿verdad? Eso es otro programa y es un programa interesante porque también hay que hablar de política internacional, ya que estamos hablando de Odebrecht. Sí. Y todo el asunto que definitivamente ha repercutido en América Latina en general. La política no va a volver a ser la misma. Yo soy de las que creo, lo he dicho en este programa en varias oportunidades, que Odebrecht no es una cosa que nadie sabía que esas cosas pasaban en nuestros países. Lo que pasa es que, bueno, este caso reventó y reventó con todo. Y empezó como una cosa chiquitica y fue la misma expresidenta Dilma Rousseff en Brasil que dijo, bueno, vamos a investigar, y terminó salpicado todo el mundo. Y salpicado 11 países, si no me equivoco, sí, de América Latina y fuera de África. Entonces, claro, hay todo un tema. Luis Abinader dice hoy, lo vimos en la historia, que nosotros no tuvimos que habernos, y Alexis también lo decía, que en República Dominicana no tuvimos que habernos enterado de lo que estaba pasando con Odebrecht, porque esto es un caso internacional. Que aquí hay formas, hay estructuras, hay instituciones que permiten o que podrían mostrar que estas situaciones estaban ocurriendo. Caso Contraloría, caso Cámara de Cuentas. ¿Por qué es que no advirtieron esas instituciones que están allí para determinar si hay alguna irregularidad, que definitivamente había problemas con la entrega de obras públicas, en caso de que así sea? Fíjense, la pregunta que se hace a la producción del programa esta noche, nuestra cuenta de Twitter @políticoscdn37 y la mía personal @CatHernández, es si ante el nivel de reclamo de la población son suficientes los esfuerzos que hacen las autoridades para enfrentar la corrupción. ¿Son suficientes los esfuerzos que están haciendo ahora mismo las autoridades? ¿Qué creen ustedes? Miren, yo creo que de ordinario, en casi todas las sociedades, los esfuerzos persecutorios son insatisfactorios. Yo creo que es consustancial al delito, que el delito le lleve 1, 2, 3, 4 pasos a la autoridad en el proceso de persecución. De lo que se trata, pienso yo, del aspiracional más realista, debe ser de invertir la ecuación, en donde se borre, señores, por siempre y para siempre, el esquema generalizado de burlar el régimen de consecuencias. De lo que se trata, creo yo, es de que podamos ir construyendo todo un tinglado, toda una estructura gubernamental, estatal, que pueda invertir la ecuación, en donde la impunidad no sea la norma, en donde sea la absoluta excepción. Señores, este es un proceso lento, y obvio que es lento, por lo complejo, por lo sofisticado, por lo enjundioso del entramado perverso. Ahora, lo importante, al menos y una reflexión muy personal, no es que sea rápido, que sea con celeridad, que se instrumente el proceso, sino que se instrumente con apego al debido proceso, que se instrumente con niveles de robustez procesal que permitan condenas ejemplarizantes, que se instrumente de manera tal que nadie pueda burlarse por fallas técnicas, que sea, yo abordo todo esto con el deseo de que más que rápido sea seguro. Yo abordo todo esto, señores, con que lo que pueda aflorar de aquí sea asimilado por la sociedad de manera legítima, que no sea una imposición, que no sea una chicana, sino que la sociedad, por supuesto que con algún nivel de subraye, como es normal, porque cada cual va a tener una versión de todo esto, sí, pero que la sociedad pueda en pleno, o la mayor parte de ella, decir, se hizo un proceso en el marco de lo aceptable. Guadalupe, fíjate que Monchi decía que el tema, y lo decía en su análisis, ¿no?, que lo ideal acá era que la sociedad se empoderara y que definitivamente no es un tema de que, bueno, vamos a perdonar a los que hayan cometido delitos, no, sino que definitivamente toda esta situación tan negativa para la República Dominicana, para el sistema tradicional de partidos y realmente para la democracia, quede en un anecdotario histórico. Ahora, apuntaría yo que la única manera que eso pueda quedar en el anecdotario histórico, y creo que Monchi también coincide allí, es que definitivamente se haga justicia, porque nadie de los que vaya a enfrentar un nuevo sistema político de partidos
puede tener ni una sombra, ni un resquicio de suciedad, de este tipo de situaciones corruptas, ¿cierto, Guadalupe? Sí, pero el tema fundamental hoy día es que la corrupción se ha convertido en un tema prácticamente, o se había convertido, porque las movilizaciones de la Marcha Verde, las actividades que se están haciendo en los barrios de Barrio Verde, la de ayer en Santo Domingo Este fue apoteósica y fue solamente en un municipio y fue solamente gente de ahí, porque ya la ciudadanía está haciendo conciencia. Ahora, ¿qué pasa? Que la corrupción se está dando a todos los niveles en la sociedad dominicana. Por ejemplo, a nivel de la base, de los sectores populares, ¿qué dice muchas veces la gente? Bueno, no importa que fulano robe, porque si a mí me da lo mío, sí, yo estoy bien. Eso hay que terminarlo, porque eso significa que aceptamos la corrupción. Pero a nivel de los sectores... La aceptamos siempre y cuando somos parte de ella. Exacto, porque bueno, porque claro, si me dejan por fuera, entonces la rechazo. Eso pasa, igual, ¿no? Exactamente, y eso es lo que hay que rechazar. Que no es para que me beneficie, no, es que no puede haber corrupción. Claro. En los sectores clases de ingresos medios, ¿qué pasa? Bueno, no, yo quiero que fulano gane para que me consiga un trabajo, pero yo no puedo ir a trabajar, yo lo que necesito es una botella para ir a cobrar. Eso es corrupción también. Claro. Y en los sectores altos es esto que estamos viendo, las grandes contratas, las grandes, los grandes préstamos, las grandes cosas. Entonces, obviamente que para eliminar eso, tiene que hacerse de raíz. Por eso las autoridades no están haciendo lo que deberían de hacer, porque aquí nos están tomando medidas con cosas, con acciones que están establecidas en la ley y que ya las autoridades pudieran tomar medidas. Vuelvo a señalar, ¿por qué los funcionarios, legisladores que a este momento no han hecho su rendición de cuentas en la declaración, por qué no han sido quitados del puesto? ¿Por qué, por ejemplo, personas que han sido acusadas simplemente son destituidas y no son sometidas a la justicia? Tú no le puedes a un funcionario que ha robado, que se comprueba que robó, que hizo sobrevaluación, simplemente quitarlo del cargo y que él siga vivito y coleando. No tiene que ser sometido a la justicia. Entonces, no es que alguien dijo una vez, con el rumor público yo voy a actuar, pero ese rumor se ha convertido en una oleada, en un tsunami en este país y no hay respuesta. Eso es lo que la ciudadanía está viendo, que ese tsunami de corrupción no ha generado las acciones de cuajo, de raíz, que tiene que tomar todo funcionario público, comenzando por el presidente de la República, que tiene la responsabilidad porque es el jefe del Estado, y todo aquel que esté convencido de que hay que eliminar la corrupción en este país y obviamente la impunidad. Tobías, ¿estás de acuerdo? Mira, ante la pregunta de la producción, que sí, el nivel de reclamo de la población no ha sido suficiente para que las autoridades hayan podido actuar, nosotros entendemos, al igual que indicó Monchi, que desde el punto de vista de los reclamos de la Marcha Verde y de la ciudadanía, porque no todo el que va a la marcha, hay gente que no va a la marcha y que está conectado con los reclamos de la Marcha Verde, aunque no marche. Sí, claro. En ese sentido, entendemos que esperar una sentencia donde los culpables paguen y que, como muchos dicen, que hayan cabezas, ¿verdad? Que caigan cabezas, que rueden cabezas, es un planteamiento. Pero también en esos reclamos están incluidos nombres que tal vez no se han indicado en los sometimientos y posiblemente que han sido filtrados de informaciones externas, es decir, de variables exógenas que escapan al control de la República Dominicana y que posiblemente esté impactando. Pero también está el hecho de que de los mecanismos, y ahorita lo hablaba Alexis, que existen actualmente para el tema de la fiscalización y el control, solamente ha funcionado en este caso y en los demás casos el tema del control social con respecto a los reclamos de la Marcha Verde, porque desde el punto de vista de la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y el mismo Congreso,
que está configurado por representantes de todos los partidos políticos. Es correcto. La pregunta que uno se hace es si no se había dado cuenta nadie en República Dominicana y en los 14 países que Odebrecht estaba actuando. Es decir, esa estructura, como ellos le llamaron, a esa división de negocios estructurados que no solamente permeó a República Dominicana, sino a 14 países fuera de República Dominicana, que y logró su hacer, oficina aquí. Exacto, y logró hacer negocios en otros países. ¿Cómo funcionó? Entonces yo creo que desde el punto de vista de no solamente República Dominicana, esa es la pregunta, es decir, o estamos metiendo la cabeza como la avestruz, escondiendo la cabeza, o estamos actuando con doble moral, porque en el tema de Odebrecht no solamente está involucrado funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de Gobierno, sino de otros partidos también. Y ahí es donde nosotros quisiéramos que no se politice el tema de la lucha contra la corrupción, porque entonces, en definitiva, si no le dejamos a los estamentos que están estipulados en la Constitución de la República para prevenir por un lado y por el otro lado combatir y lograr sanciones ejemplares para los corruptos, y no solamente, vuelvo a repetir, de Odebrecht, sino de otros casos que el mismo empoderamiento social ha estado reclamando, yo creo que en ese momento esos reclamos de la Marcha Verde van a seguir procurando sanciones para otros temas. Yo creo que va a haber un antes y un después con este tema, sobre todo desde el punto de vista de que hay una ciudadanía empoderada y observando y vigilando el uso de los fondos. Alexis, ¿no se había dado cuenta nadie en República Dominicana de que esto estaba ocurriendo? O tal vez se dieron cuenta, pero fíjate lo que dice Guadalupe, que es que la corrupción está en todos lados. La corrupción está desde abajo hasta arriba. O sea, esto no es un tema nada más de una cúpula política, sino que a lo mejor lo que sí se dieron cuenta también rodaron. Creo que tenemos que invertir mucho en la educación. Creo que la educación es la piedra angular de todo el desarrollo de un país, y hay que hacer que los jóvenes que vengan desaprueben este modelo que existía y que existe en la República Dominicana y que impera. Yo creo que esto no se trata de ese periodo oscuro en la Revolución Francesa de Maximiliano Robespierre, cuando estaban los jacobinos y los girondinos, donde a él inclusive le mocharon la lengua y las cabezas caían. Esto se trata de buscar justicia. Decía Ulpiano que justicia es dar a cada quien lo que se merece. El Partido Revolucionario Moderno, a sazón de la campaña, dio a conocer en el tema del entramado de Odebrecht. ¿Y por qué era tan difícil este tema? Porque el entramado era agarrar y buscar a candidatos potables, llevar esa estructura y que se apoderara la plataforma. Si hemos visto en los últimos años, un solo partido se ha apoderado de casi todos los estamentos. Es verdad, podemos señalar que en el Congreso hay de diversas organizaciones, y no quiero exculpar a nadie, pero ahora mismo está cursando una ley de fiscalización que llama a la Marcha Verde y a la oposición y a todo el país y a toda la ciudadanía a involucrarse en eso, porque el artículo 94 de la Constitución nos manda a fiscalizar. Ahora, ¿cómo se hace la fiscalización? Para eso se necesita una ley especial, producto inclusive de un legislador que está ahora también involucrado en el caso, pero debe aplicarse eso. Y yo quiero preguntarme, esos organismos, la Cámara de Cuentas, ¿qué ha pasado en todos estos años? ¿Qué ha pasado con la Contraloría? Entonces, definitivamente, el pueblo debe darle seguimiento, porque todos nuestros recursos se utilizan para pagar una nómina. Cuando tú ves al defensor del pueblo, tú dices, ¿por qué estamos pagando una nómina tan cuantiosa en la Cámara de Cuentas cuando no ha podido detectar ni siquiera el simple caso del CEA o de Edenorte, un caso que inclusive está sonando? Ningún caso. Y pregunto yo, y Monchi, para hacer otra rondita rápida, pregunto yo, porque si ya lo estamos identificando, ¿no son responsables, no pueden ser de alguna manera investigados quienes están al frente de esas instituciones del Estado y que no han advertido lo que está ocurriendo? ¿No son sujetos de investigación? Bueno, mira, yo particularmente creo que va a depender mucho de la naturaleza del órgano regulador. Ahora, por el simple hecho de encabezar o de dirigir un órgano estatal, no, está claro que no, llamado a fiscalizar, a hurgar, a mirar las cuentas de un departamento, o las formas, los procedimientos, eso no es un elemento suficiente para poder retenerle un ilícito penal a nadie. Tiene que haber una motivación, o un contubernio o una duda razonable, una actividad
pasiva. Hago la diferenciación porque sí en algunos casos donde hay órganos reguladores que tutelan segmentos muy particulares, sí puede haber alguna responsabilidad de intuito persona desde el punto de ¿Por vista... omisión? Por omisión o por incompetencia. Claro. Ahora, al margen del proceso judicial, sí tiene que haber una retrospectiva de responsabilidades sociales. Claro. Sí tiene que haber, y eso no me corresponde a mí hacerlo, le corresponde a la sociedad. Yo soy parte de, pero le corresponde a la sociedad hacerlo, de que se justipondere el accionar de cada cual, de cada ejecución, de cada cuatrenio, de cada partido, de cada grupo de legisladores, de cada grupo de alcaldes, de todos los que le han, de manera individual y colectiva, han administrado fondos públicos. Sí. Y yo digo que, sin ánimo de no tirar piedras atrás, como se decía en un discurso de toma de posesión hace unos años, tiene que haber responsabilidad penal de quienes han transgredido la ley con algún nivel de razonabilidad retrospectiva. Ahora, yo sigo insistiendo y subrayando que es, y me atrevo a afirmarlo aquí, tanto o más importante que tomemos las previsiones para lo que viene, para poder relanzar este país en función de esquemas impolutos, en función de que podamos recobrar la confianza perdida, la legitimidad perdida de los partidos políticos, de los gobiernos, de los políticos en particular, en donde casi romper con la presunción de que los políticos no son gente decente es tarea imposible. Y eso no es cierto tampoco. Yo sigo insistiendo, y aquí he sido muy consistente en ello, en que en todos los partidos hay gente muy decente, muy proba, y esa ecuación tiene que variar para que se pueda sostener el Estado de Derecho, el sistema de partidos y la democracia. Bueno, yo quisiera decir primero que la administración pública en nuestro país tiene un orden jerárquico y el responsable de lo que ocurre en una institución es el que dirige esa institución. En ese sentido, los ministros o ministras son los jefes de esas instituciones. Ministro de Educación, Salud, Obras Públicas y Comunicación, etc. Ahora, hay otro tema. Los presidentes de los comités de licitaciones, esa responsabilidad la tiene el funcionario de mayor jerarquía en un ministerio. ¿Quién es? Es el ministro o la ministra, que lo que hace es que delega en un funcionario, en un viceministro muchas veces, pero la responsabilidad de lo que ocurre en el comité de licitaciones es del ministro, que es quien lo preside, ministro o ministra. Entonces, en ese sentido, la pregunta que tú haces, si los que dirigen esas instituciones no deben ser investigados, obviamente que la respuesta es clara y contundente. Tienen que ser investigados. Son ellos o ellas los responsables de lo que ha ocurrido en esas instituciones, de cómo se han hecho los procesos de licitación, cómo se han manejado, cómo se han violado o cómo se ha cumplido la ley. Otro tema, con respecto al Congreso de la República. El Congreso tiene la función de fiscalizar, la da la Constitución. Fue uno de los avances de la reforma constitucional del 2010. Pero el Congreso está inhabilitado de poder cumplir con esa función porque los propios legisladores, los integrantes del Congreso, no tienen interés de fiscalizar. Incluso puedo señalar que, por ejemplo, en el año 2010, la diputada Minuta Vares Mirabal presentó un proyecto de ley sobre fiscalización, que era lo que mandaba. Y ese proyecto de ley ha ido como el juego de ping-pong del Congreso al Senado y viceversa, y no se ha aprobado. ¿Por qué? Porque el Congreso no tiene la voluntad política de que se apruebe un proyecto de fiscalización, de cómo tiene que hacerse la fiscalización y control. Se han dado cursos. En el 2011 el Banco Mundial dio un curso para
para los legisladores. Teníamos que asistir 90 legisladores a ese curso. ¿Saben cuántos fuimos? Menos de 10. Menos de 10 legisladores. El cupo se llenó con personal de la Cámara de Diputados. Entonces, para así, la fiscalización. Sí, claro, y se formó el personal. Ahí estaba Tobía, dice. Yo estuve ahí. Dice, bueno, yo estuve justamente. Entonces, quiere decir que el problema no es que falte, es que tenemos la definición, tenemos la Constitución, pero no la cumplimos. ¿Quiénes no lo cumplimos? Los que estamos en el Congreso, los que estamos al frente de las funciones públicas. Y eso es lo que tiene que cambiar, el ejercicio de lo público, el ejercicio del servicio. Mira, yo estaba un poco anotando cuando estaba hablando Guadalupe el tema de dónde inicia una solicitud, ¿verdad?, de contratación. Es decir, la entidad contratante, el ministerio o la institución tiene una necesidad de contratación, pero entonces tiene un comité de compras y contratación. Y eso hay una dirección de compras y contrataciones públicas que tiene que vigilar que ese proceso se dé de manera adecuada. Una vez se vigila y que eso cumple con todos los reglamentos, finalmente cuando se adjudica entra la Contraloría General de la República a registrar el contrato, ¿verdad? Porque hasta que no se registre ese contrato no tiene el aval institucional para poder ser ejecutado. Pero la Contraloría General de la República no tiene los peritos, el expertise y la cantidad de técnicos especializados preparados, porque la Contraloría trabaja la parte interna. Es decir, cuando la Contraloría trabaja, si hay cualquier problema de sobrevaluación o cualquier irregularidad en cuanto a corrupción, es difícil que se dé cuenta. La Contraloría no va a darse cuenta. Es un poco difícil, pero tampoco tiene los recursos y el personal para eso. Pero ¿dónde entra entonces al final? La Cámara de Cuentas, que es el control externo, pero ya a posteriori, es decir, ya se ejecutó la maniobra fraudulenta o la actividad ilícita con respecto al manejo de los fondos. Entonces ahí la Cámara de Cuentas, cuando nosotros en el Congreso recibimos los informes, los recibimos ya, no vamos a decir muy tarde, Guadalupe ya sí lo saben, lo recibimos meses, casi después, 6 meses. Y son informes que, aunque son ordenados por la Constitución, que deben ser trimestrales, su recesión en la Cámara no da tiempo para su evaluación. Pero en este caso, que es Odebrecht, nosotros hemos visto que ha estado liderando el control social, es decir, es el pueblo que no está metido en ninguna parte de ese proceso, que está vigilando y que está manteniendo el tema para que en definitiva haya sanciones de los corruptos y de los culpables. Es decir, que nosotros entendemos que todo ese flujo de que yo acabo de explicar ahora mismo, y a mí me dio un poco de pena escuchar, por ejemplo, al presidente de la Cámara de Cuentas, que ellos no tenían la facultad de realizar auditorías técnicas, y la tienen. Es decir, la Cámara de Cuentas tiene la facultad de contratar peritos para que determinen si los costos directos o indirectos y los valores que están estimados en cada una de esas ubicaciones están conectados con la realidad. Alexis, brevemente, pues Monchi también quiere hablar al final. Sí, lo que podemos nosotros también, que nos llama la atención, es que inclusive hasta la misma lista, aquí lo que se está hablando de una lista, hay una serie muy buena que se llama La Lista Negra, y esto a mí lo que me parece es algo hasta de película, porque ha sido porque viene de fuera, desde Brasil es que se está teniendo una lista. Quiere decir que ni siquiera los organismos de acá han sido mínimamente, yo creo que uno de los reclamos que también debe asumir y que debemos asumir todos como ciudadanos, es que la Cámara de Cuentas, poner nuestros ojos en la Cámara de Cuentas, exigirle más a esos organismos de control. Pero hablaban de la comisión de licitación. Es bueno saber que en cada uno de esos ministerios también hay un departamento de auditoría interna. Y ninguno funciona. ¿Por qué? Porque es un entramaje, poniéndole un salario a un compañero. Hay puestos que no deben ser electos, puestos directamente por el ministro. Tienen que ir a concurso, y puestos tan especializados como son el Departamento de Auditoría y Control de cualquier ministerio, debe ser un puesto que debe ir a concurso de oposición y debe buscarse una persona que no responda ni a partido ni a colores, sino que responda al país. Rapidito, nos quedan apenas 2 minutos. Monchi tiene a rato mordiéndose la lengua, Guadalupe también. Sí, yo quiero insistir, señores, que la responsabilidad penal es personal. O sea, nadie puede ser condenado por el delito de otro.
Pero hay una responsabilidad administrativa, ¿verdad? Eso Monchi? es otra cosa. Sí, y civil eventualmente. Sí. Y responder con sus bienes. Ahora, dista mucho el concepto de ser penalmente responsable, no, claro, que en términos profanos utilicemos un término sencillo, corrupto, claro, o ser ladrón, porque usted sea un ministro y en el ministerio se cometan actos que transgreden la ley, no hace al ministro un corrupto personal, por claro, Dios, y jamás va a traer aparejado la responsabilidad de subalternos, penalmente estoy hablando. Claro. Jamás va a traer aparejado administrativamente eso, podría considerarse y civilmente podría considerarse. Pero yo puedo dar ejemplos sobre eso porque yo fui presidenta del Comité de Licitaciones del Ministerio de Educación. Ajá. Y yo tuve situaciones muy difíciles ahí y fui delegada por el ministro Melanio Paredes y cuando yo tenía esos casos y el ministro ¿qué me decía? Haga lo que tenga que hacer, cumpla con la ley. Y el comité era responsable, me explico, el comité de licitaciones. Ahora, si el ministro te da una orientación distinta, ¿dónde está la responsabilidad? Me explico, entonces. Sí, pero eso tendría que probar. Pero si los miembros del comité lo corrompen, eso no hace al presidente del comité corrupto. No, pero eso es lo que hay que investigar. Ahora, claro, ojo, que yo lo que dije es, si no debía investigarse, claro, justo. Si no debía investigarse. Déjame dar otro ejemplo. Una pregunta antes de que se me vaya. Sí. ¿Qué ha pasado con los casos de corrupción que denunció Nuria Piera hace como un mes? Que la Contraloría de la República registró como 7 contratos. Sí. Que eran del 2011, 2012 y los registró en noviembre y en septiembre del 2016. Sí. ¿Y por qué eso se ha quedado calladito? Sí. Nos vamos, y también, pero también otro tema, es difícil, a pesar de que con esto no queremos eximir a nadie ni culpar a nadie de su responsabilidad tanto civil como penal, que en un ministerio pase un tema que sea determinada, que tenga aristas penales y que el ministro no conteste. Eso es muy difícil. Que un ministro, pero escúchame, si se dan son cosas pequeñas, pero algo que pase grande en un ministerio, ejemplo, yo le voy a poner esto, la línea noroeste, la carretera. ¿Ustedes creen que el ministro de la carretera Santo Domingo-Samaná no sabía de ese contrato? De ese contrato que traía los peajes sombra. Él sabía y conocía de eso, entonces es difícil, no nos llamemos tampoco engaño. Quizás haya cosas pequeñas, pero cosas grandes dentro de un ministerio, es correcto que el ministro tenga sus ojos, porque para eso es puesto en esa posición. Nos vamos, chicos. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Todavía seguro viene esta semana otra vez porque estamos pendientes de la situación del Intran. Yo no. Ahorita tú me cuentas. Tú me cuentas ahora. La gente está a la expectativa. Hay mucha gente atenta a lo que ocurrirá con la nueva institución del tránsito, el Intran, la nueva ley, los reglamentos, el asunto. Con Tobía. Sabemos que, mire, yo sé que, y lo he dicho en varios programas, el señor Montalvo debe tener un equipo como de 300 personas ahí trabajando, tiqui, 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 tiqui. Seguramente son 4, pero no importa, han trabajado mucho. ¿Cómo estás, Félix? ¿Qué tal? Buenas noches, amigo. Bueno, muy buenas noches.